esta semana que pasó hubo muchas cosas importantísimas. A segunda-feira pasada fue aniversario o se celebraba al gran santo San Francisco de Borja. ¿Y por qué tiene importancia San Francisco de Borja? Todos los santos lo son, pero particularmente para nosotros tiene una importancia especial. ¿Por qué? Él fue el tercer superior de la Orden de los Jesuitas. Fue un hombre súper noble, no sé cuántos títulos nobiliarios tenía. Venía el rey de España, le seguía el duque de Alba, y después estaba el Francisco de Borja como nobles. O sea, era mano derecha del emperador Carlos V, en fin, una serie de cosas. Y cuentan que cuando muere la esposa de Carlos V, la emperatriz Isabel de Portugal, que era una mujer muy guapa y muy inteligente, y Francisco de Borja la admiraba muchísimo. Bueno, muere joven, muere de parto, y Carlos V, el emperador, estaba tan afectado por la muerte de la reina que le pide a Francisco de Borja que le haga el favor de acompañar el cadáver de la emperatriz hasta Granada, donde se enterraban a los reyes de España. Y fue aquí, en ese episodio, en que Francisco de Borja acompaña con toda una comitiva a la reina que iban a enterrar en Granada. Y cuando llegan a Granada tienen que destapar el caixón y hacer un reconocimiento de que estos restos son de la reina, de la emperatriz. Y claro, cuando destapan el caixón, habían pasado ya 15 días de estar caminando, andando hasta Granada. Y claro, la faz de la reina, que era una mujer hermosa, está todo desfigurado, pobre, cheiro, horrible. Y ahí se produce aquel episodio que es tan conocido de Francisco de Borja, que dijo, cuando vio a la reina podrida, dijo, ya no serviré más a rey que muera. Y ese facto, él era casado con una portuguesa. Después, al tiempo, enviuda, arranja todas sus cosas con sus hijos, tenía muchas propiedades, etc. Y hay un facto que es importantísimo, que Francisco de Borja, que tenía no sé cuántos títulos nobiliarios, renuncia a todos los títulos nobiliarios. Y queda como un laico raso. Claro, y pide entrar a la orden de los jesuitas, que recién comenzaba prácticamente. Y los jesuitas, claro, lo probaron a ver si era digno de ser religioso jesuita. Y sabía que era un supernoble el que tenían ahí de seminarista. Claro, ya tenía sus años, más de 45 años creo que tenía ya cuando ingresa a los jesuitas. Y lo mandaban a hacer los trabajos más serviles para probarlos en humildad, porque claro, hay que ponerse en el pellejo de un noble que estuvo en la corte del emperador y codeándose con los reyes, etc. No, había que ver si quería andar pelando patatas. Y Francisco de Borja pelando patatas. El gran noble de España pelando patatas. Y por su humildad después Dios le concedió llegar a ser el superior, el tercer superior de la orden. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con nosotros porque él fue el que mandó a Nóbrega, al padre Anchieta, etcétera, etcétera, a Brasil. Él fue el que mandó los primeros jesuitas a México. En fin, ese catecismo de Astete que anda por ahí, Astete era un jesuita. Ese catecismo tiene mucha historia, ojo. Y con ese catecismo se catequizó prácticamente desde Alaska hasta Ushuaia.
O sea, todo lo que los jesuitas hicieron, las misiones, acá en Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia, se las debemos a Francisco de Borja. O sea, un hombre que en su sabiduría, en su nobleza, él vio todo lo que se podía hacer, tanto en América como en Asia incluso. En fin, fue un santazo y yo le tengo un aprecio especial porque, así como lo aprecio mucho a Francisco de Borja, no le tengo ningún aprecio a Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. ¿Y por qué? Y precisamente porque el fundador del Opus Dei compró un título nobiliario. ¿Para qué? No, para andar metiéndose en la crema europea, quedaba mejor ser un marqués de no sé qué cosa a no ser nada. Pero claro, si tú heredas títulos nobiliarios, bueno, ok. Pero si no los heredas, comprar un título nobiliario, un religioso, es de quinta categoría. Solamente por eso es como para que ni se lo piense en beatificar. Y no solamente lo beatificaron, estos conciliares lo canonizaron al Escrivá. Pero bueno, esa es otra historia. Bien, entonces tenemos la historia de Francisco de Borja. O sea, un hombre de una gran humildad y además siempre hay que pensar. Parecería a veces que ser católicos, muchos creen que es estar quietecitos y no hacer nada. No, ser católicos implica ponerse a pensar cómo vamos a cumplir el Padre Nuestro. ¿Cómo el Padre Nuestro? Sí. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro, vénganos tu reino. O sea, tenemos que pensar cómo hacer reinar a Cristo. Y eso es una cosa que tenemos que estar continuamente pensando. Primero, cómo hacer para reinar a Cristo en nosotros mismos, en nuestra propia vida, ¿no? Número uno. Número dos, cómo hacer en la familia. Y después en el medio en donde me muevo. Y claro, Francisco Borja llega a una congregación, a la cabeza máxima de la congregación de los jesuitas. Eran el brazo derecho del Papa, era la época en donde los protestantes estaban avanzando demasiado, habían tomado la mitad de Europa, etc. Entonces había que hacer algo para compensar de alguna manera la cantidad de almas que se habían perdido por el protestantismo, y ellos lo piensan en función de las misiones. El trabajo de planeamiento que hacen de mandar los misioneros, además los misioneros, especialmente los jesuitas, eran unos monstruos, o sea, eran gente que sabía de navegación, de música, por supuesto teología, filosofía, en fin, tenía una cultura amplísima. Días pasados me enteré que Hernán Cortés, cuando conquista la Ciudad de México a los aztecas, tenía 28 años. 28 años. ¿Y cuántos imbéciles con 28 años que no han hecho nada en sus vidas? Es para llorar. Cuando yo a veces pienso que hay gente incluso de más de 28 años que lo único que hace es estar en la PlayStation. ¿Qué van a decir en el día del juicio? Cuando tengan a todo un Dios que les diga, yo hice esto por ustedes, ¿y qué hiciste tú por mí? Entonces, una de las cosas que podemos pedirle al Santísimo cuando esté hoy ahí, en vivo y en directo, Señor, que aproveche mi tiempo, que no sea imbécil,
que aproveche mi tiempo. Es tan poco. Antes yo tenía 12 años, 15 años, ya tengo 67 y pasó así. Entonces, no pensemos que porque tenemos, no sé, 20, 30, faltará mucho y ya pensaré qué cosa importante voy a hacer en mi vida. No, no, no. Piensen para ontem. Para ontem. Entonces, no malgasten su tiempo, piensen siempre en qué voy a hacer para provecho de mi alma, para expandir el reinado de Cristo Rey. Bien, eso respecto a Francisco de Borja. Después viene el 12 de octubre, que es Nuestra Señora Aparecida, con toda la historia. Yo no le voy a contar a los brasileros la historia de la Aparecida, pero el 12 de octubre es también un día especial. Es la patrona de la Virgen de Luján, la patrona de Argentina también, que son dos imágenes que ustedes saben que son hermanas, ¿no? Pero además el 12 de octubre es el día en que llegó la cruz a América, el descubrimiento de América. Y todo eso conlleva cuando uno empieza a escarbar cómo es que nació en la idea de un Colón, hacer el viaje, cómo Colón va al rey de Portugal, el rey de Portugal le dice que no, que está oído con esa cosa, va al rey de España, y los reyes de España acababan de terminar la guerra de la expulsión de los moros de Granada. O sea, consiguen sacar a todos los moros, o por lo menos a la crema de los moros, del territorio español. Estaban agotados. O sea, fue una guerra de un asedio de la ciudad de Granada de más de 2 años. Les cuento una anécdota que a mí me encanta. ¿Cómo sería que los moros, porque los moros respetan al enemigo cuando es fuerte? Cuando no es fuerte, hacen lo que quieren. Pero cuando es fuerte, le tienen respeto. Y cuentan que Isabel la Católica, la gran Isabel la Católica, le tenía mucho respeto. Y Isabel la Católica, con armadura, montada a caballo, el regimiento de los católicos estaba cerca de Granada, incluso donde estaba el campamento, actualmente se llama la ciudad de Santa Fe. Le pusieron el campamento de Santa Fe por la fe católica que iba a combatir al Islam. Y dice que Isabel la Católica hace ¿cómo se dice? Una revisión de tropas. Tiene un nombre en el ámbito militar, no sé cómo se... Pasa a caballo viendo que todos los soldados estén bien, ok. Entonces dice, revisa las tropas del campamento de Santa Fe. Pero dice Isabel, yo quiero ver las tropas que están asediando a los moros, rodeando la ciudad de la Alhambra. Claro, le dijeron, mire, reina, lo que pasa es que a algún moro capaz que se le escapa una flecha. En fin. Yo quiero ir para mostrar que estoy apoyando a estos soldados. Entonces va un capitán y habla con los moros y le dice, nuestra reina va a pasar revisión de tropas a los soldados católicos que están rodeando la muralla. ¡Ojo con que se les escape una flecha! Y los moros dicen, la reina va a venir, sí. Nos permiten hacerle un homenaje aquí, una demostración porque es una reina. Y dijeron, bueno, sí, pero ojo que no haya ninguna cosa fuera de lugar. Sí. Y fue así, que dice que la reina pasó a caballo, revisó la tropa, todo. Se abrieron las puertas de la Alhambra y salieron... Bueno, los moros son muy buenos jinetes y tienen unos caballos espectaculares. Entonces bajaron, hicieron pruebas en los caballos, etcétera, etcétera. La reina aplaudió, muy bien, chao. Volvieron a entrar y siguió la guerra.
Eran tiempos en que había hasta caballerosidad, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, ¿a qué venía todo esto? Venía que Cristóbal Colón fue a fastidiarlo a los reyes católicos con el tema de querer ir hacia el poniente, para llegar a Asia. Y claro, la reina le dice, estamos agotados, acabamos de ganarle la guerra a los moros y no estamos con mucho dinero, etcétera. Las arcas estaban. Y entonces dice, ven otro día, le dice a Colón, vamos a tratar ese tema otra vez. Y Colón dice que se fue muy triste. Y yo me lembro que pasaba por ese lugar, es un pueblo que no me acuerdo ahora el nombre, cerca de Granada, que cuentan que cuando el confesor de la reina se entera de que la reina le dijo que no, que venga otro día, que otro día van a charlar, el confesor, que también pensaba en el reino de Cristo, dijo, no, reina, por favor, llama a Colón, él tiene muy buen plan. Entonces lo mandó llamar, ya se estaba yendo de Granada, lo trae, y ahí le explica bien, porque ojo, que Colón no quería ir por el oriente, llegar hasta lo que hoy sería Japón, Asia, China, Filipinas, para ir a buscar canela. Él quería llevar la cruz por atrás y por otra parte tomarlos a los moros por las espaldas. Era una estrategia militar muy buena. Y por otra parte, toda la parte esa de Asia, si bien habían incursionado algunos misioneros, no se llegó a plantar la cruz. Después del viaje de Colón es que empiezan a ir los misioneros a Japón, a Filipinas, etc. O sea, vean la perspectiva que tenía esto. Y en las escuelas nos vendían que no, fueron a cambiar, a comprar pimienta y clavo de no sé qué pirul. No. Vos no te pones en riesgo tu vida, te subes a una cáscara de noz, porque eran los barquitos de aquel entonces, era una cosita chiquitita. Te agarraba una tormenta en el Atlántico y no la contabas para ir a buscar canela. No, mi ángel. Lo hacían por otra cosa más elevada, lo hacían por llevar la cruz. Y por eso que donde llevaban, ¡pum!, lo primero que hacían, plantaban la cruz, daban una misa. O sea, la gesta del descubrimiento de América es una cosa maravillosa, maravillosa. Y es una pena que nos la enseñen de una manera tan vulgar, tan económica. No, vinieron a robarnos. No. Por ejemplo, ayer comentamos con algunos de ustedes, Hernán Cortés toma la Ciudad de México en el año 1523. 1541-45 ya crean una universidad en México. Si la gesta de América, la conquista de América, la evangelización, todo, lo hubiesen hecho los ingleses, todos los días tendríamos una película de Hollywood mostrando a los gringos siendo las estrellas de la película. Pero la hicieron españoles y portugueses, que eran católicos, y es por eso que tratan de hundirla cada vez que puedan, ¿no? O de no darle la importancia que ha tenido. Entonces, 12 de octubre, lémbrense siempre, fue la llegada de la Cruz a América. Un día espectacular, espectacular. Y ontem fue aniversario del milagro de Fátima, del 13 de octubre. ¿Se acuerdan que el 13 de octubre la Virgen había prometido a los pastorcitos el 13 de septiembre
los pastores le pidieron a la Virgen si quisiera un milagro para que todos creyesen. Entonces la Virgen dijo, sí, el próximo mes lo voy a hacer, pronto. Y lo hizo. ¿Y qué hizo? Bueno, hizo bailotear el sol. Después de una gran lluvia, estaba lotado de gente Fátima. Llovía a montones, todo el mundo mojado. Y de repente, pum, se abre el cielo, bailotea el sol, incluso hace como que se venía y se iba a caer el sol. Muchos empezaron a gritar pensando que era el fin del mundo, etc. Y hasta los periodistas de los diarios masones que habían ido a cubrir la nota, un poco con la idea de hacer chanza, ¿no? Hacer brincadera de eso, terminaron escribiendo una situación milagrosa hubo en Fátima, ¿no? Y están los diarios ahí, está escrito. Y más de 50.000 personas vieron el milagro. Entonces, y termino haciendo un comentario de Fátima, porque hoy en día que estamos viviendo las situaciones que estamos pasando con la guerra entre israelíes y palestinos, que las cosas se complican. Lembrar que Fátima nos da la gran esperanza. Está complicado el panorama, está prevista una tercera guerra mundial y que esta guerra está planificada desde el siglo XIX. Lean la historia del famoso Spike, un masón satanista, y él fue el que planifica, sin duda con ayuda de Satanás, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y esta, la tercera. Y las dos anteriores se dieron tales como ellos lo habían previsto. Entonces, en la tercera, en fin, ya empezó. Entonces, hay que, no dejemos de rezar por los católicos que hay en ese territorio. Hay palestinos católicos y hay hebreos católicos. Entonces, pidamos por ellos porque, en fin, están en el ojo del huracán. Pidamos para que la guerra no se extienda. Pero pase lo que pase, Dios sabrá qué hacer y quizás siempre las guerras han sido una manera de que Dios tiene de castigar a nuestros pecados. La Virgen de Fátima dice, por fin mi corazón inmaculado triunfará. No se desanimen. No debemos desanimarnos porque la promesa está hecha y la Virgen siempre cumple sus cosas, ¿no? Entonces, las ha cumplido en casos anteriores, también la va a cumplir. Entonces, estamos viviendo un momento tan especial. Vamos a ver grandes cosas, tanto para el mal como para el bien. Entonces, pidamos al buen Dios simplemente de mantenernos firmes en la fe, pedir por los inocentes, ¿no? Uno piensa a veces los niños, en fin, la gente que va sin culpa a morir, etc. Que Dios tenga misericordia de ellos y que a nosotros nos guarden la fe y un día alcanzar la vida eterna. Ave María.